Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un joven sin idea de nada. Hasta que el acusado empezó a desmantelar el caso, como un abogado experimentado. El aire dentro del tribunal del condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Las filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre ellos, mientras observaban la escena desarrollarse. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos, la barbilla levantada justo lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Halen Dawson, de 19 años, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Las acusaciones eran graves, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se recostó en su silla, con los dedos golpeteando con pereza sobre la madera pulida de su escritorio. Miró a Halen por encima de sus gafas. Sus labios se torcieron en algo entre una sonrisa burlona y una mueca. ¿Crees que eres algún tipo de experto legal? Su voz llevaba una diversión seca. Esto no es un club de debate, chico. Unas risas se escucharon en la sala del tribunal. El oficial de la corte, el taquígrafo, hasta el fiscal, todos estaban al tanto de la broma. Halen no se inmutó, no se estaba riendo. Había pasado años preparándose para este momento. No este en particular. Nunca planeó estar aquí como acusado. Pero conocía el tribunal como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba leyes de casos. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él hacía juicios simulados en su cabeza, discutiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal durante más de 20 años. Y Halen había crecido escuchando esas historias. Ella le contó cómo los fiscales se saltaban pasos, cómo los jueces tenían favoritos, cómo algunos abogados defensores ni siquiera intentaban pelear el caso. Para cuando tenía 14 años, él ya había absorbido todo. Podía analizar un juicio mejor que muchos estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba a Grayson. Para él, Halen era solo otro chico con problemas. Vamos a hacer esto rápido, suspiró el juez, abriendo el expediente del caso. Tengo un juego de golf a las 2. El público volvió a reír, pero esta vez algo cambió. Los labios de Halen se curvaron en una leve, casi imperceptible, sonrisa. Porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero en la sala nadie se había dado cuenta todavía. El fiscal, Michie Carrington, se puso de pie con la seguridad de alguien que ya había ganado. Su traje estaba impecable, su corbata perfectamente ajustada, y su voz tenía esa confianza ensayada, de quien ha repetido el mismo discurso 100 veces. Su señoría, el Estado demostrará, sin lugar a dudas, que el acusado, Halen Dawson, fue atrapado con las manos en la masa en un vehículo robado. Un Audi A6 modelo 2022. Reportado como desaparecido apenas unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde, supuestamente, intentó escapar antes de ser detenido. Se encontraron sus huellas dactilares en el volante. La fiscalía sostiene que la evidencia habla por sí sola. Sus palabras cayeron con peso. La gente en la galería se movió inquieta, murmurando entre ellos. A simple vista, todo sonaba condenatorio. Un auto robado, una persecución, un intento de fuga. El juez Grayson miró a Halen por encima de sus lentes. Luego volvió su atención a Carrington. Continúe. El fiscal caminó hacia el estrado, sus zapatos brillantes resonando en el suelo. La defensa intentará convencerlos de que todo esto fue un malentendido, de que el señor Dawson es solo una víctima desafortunada de las circunstancias. Se giró, cruzando la mirada con Halen por primera vez. Pero, seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía? La tensión en la sala se volvió más densa. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano. Halen no parpadeó. Carrington continuó, hojeando un montón de papeles. Su señoría, aquí tengo el testimonio del oficial Daniel Ruiz.
quien presenció personalmente al acusado al volante antes de que intentara escapar. El auto fue confirmado como robado. El arresto se realizó siguiendo el protocolo. Grayson exhaló por la nariz y asintió. Suena bastante claro para mí. Y para la mayoría de las personas en la sala. Probablemente también lo era. El caso parecía sencillo. Un auto robado. Una persecución. Un arresto. Pero Hallen había pasado demasiados años estudiando juicios, como para no ver las grietas en el caso. Aún así, se quedó en silencio, observando, esperando. El juez Grayson golpeó ligeramente el mazo. Bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se volvió hacia la abogada de Hallen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, quien apenas había dicho 3 palabras, desde que entró a la sala. Ella se puso de pie, moviéndose con nerviosismo. Su señoría, mi cliente. Hallen puso una mano en su brazo. Una petición silenciosa. Ella dudó por un momento, luego se volvió a sentar. Por primera vez, Hallen habló. Me voy a representar a mí mismo, su señoría. La sala quedó en completo silencio. Grayson lo miró, claramente divertido. ¿Qué dijiste? La voz de Hallen era calmada, firme. Voy a defenderme solo. Un murmullo recorrió la sala. Las cejas del alguacil se alzaron. La sonrisa de Carrington vaciló por un segundo, antes de soltar una carcajada seca. Esto será interesante. Pero nadie se estaba riendo, cuando Hallen dio su primer paso al frente. Porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala cayó sobre Hallen, mientras él ajustaba su postura. Con las manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se alargara un poco más, lo suficiente para incomodarlos. Finalmente, habló. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington levantó una ceja, cruzando los brazos. Adelante. Hallen dio un paso lento hacia el frente. Usted dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente al volante, antes de que me arrestaran, ¿correcto? Carrington soltó un suspiro brusco, ya fastidiado. Así es. ¿Y ese testimonio está escrito en su informe? Por supuesto que lo está. Hallen asintió y se giró hacia el juez Grayson. Su señoría, solicito que se desestime ese testimonio como prueba. Grayson lo miró entrecerrando los ojos. ¿En qué se basa? Por primera vez, Hallen sacó las manos de los bolsillos y señaló la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Una chispa de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Hallen dio otro paso al frente. Su señoría, si la corte lo permite, me gustaría presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si en su informe dice que me vio en el vehículo, entonces debería coincidir con su historial de ubicación. Pero, dejó la palabra flotando en el aire, tengo el presentimiento de que no será así. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Grayson frunció el ceño y miró a Carrington. El fiscal se aclaró la garganta, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿En serio vamos a tomar la palabra de un acusado por encima de la de un profesional capacitado? Hallen se encogió de hombros, casi con indiferencia. Si el oficial estaba donde dice estar, los datos del GPS lo demostrarán. Pero si no estaba ahí. Dejó la frase en el aire. Grayson lo estudió en silencio por un largo momento. Luego se volvió hacia Carrington. ¿La fiscalía tiene algún problema con verificar los registros de GPS del oficial? Carrington dudó. La pausa fue lo suficientemente larga para que el jurado lo notara, la galería lo notara, y lo más importante, para que el juez lo notara. Hallen respiró hondo y en silencio. Había pasado años viendo juicios, estudiando a los fiscales, sus tácticas, la manera en que manipulaban el sistema. Y había algo de lo que estaba completamente seguro. Si Carrington confiara en su caso, no estaría ganando tiempo. Grayson suspiró, frotándose las sienes. ¿Consejero? Carrington, finalmente, negó con la cabeza. Ninguna objeción, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala dejó de reír.
La sala estaba en silencio, pero la tensión se sentía en el aire. Carrington revolvió sus papeles. Y esa seguridad pulida que tenía, empezó a resquebrajarse. Su señoría, mientras esperamos, los registros del GPS. El hecho es que las huellas dactilares del acusado fueron encontradas en el volante del vehículo robado. Hallen asintió levemente. Su rostro era imposible de descifrar. Es cierto, dio un paso al frente. Pero hablemos de esa evidencia por un momento. Grayson levantó una ceja, y le hizo un gesto para que continuara. Hallen se giró hacia el jurado, mirando a cada uno de los miembros a los ojos. La fiscalía quiere que crean que el simple hecho de encontrar mis huellas en un auto significa que yo lo robé. Esa es la historia que están tratando de venderles. Pero, pensemos en esto con lógica. Hallen respiró hondo, manteniendo su tono calmado y controlado. Supongamos que entras a una tienda departamental y te pruebas una chaqueta. Metes las manos en los bolsillos. Quizás subes el cierre. Luego la dejas en el estante y te vas. Unas horas después, alguien se roba esa chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas estén ahí, significa que tú la robaste? Algunos miembros del jurado se miraron entre sí. Alguien en la galería murmuró algo en voz baja. Hallen no les dio tiempo de reaccionar. El auto en cuestión estaba estacionado, afuera de un 7-Eleven, horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de esa tienda con 3 amigos y, sí, cuando pasamos junto al auto, me recargué en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba destrabada. No le di importancia. No me llevé el auto. No lo manejé. Ni tomé nada de adentro. Solo fue un momento tonto de curiosidad. Dejó que sus palabras flotaran un segundo en el aire. Luego, con una voz tan precisa como un bisturí, preguntó: ¿tocar algo te convierte en un criminal? Carrington se aclaró la garganta, pasando las páginas de sus notas, buscando algo, lo que fuera, para recuperar el control. Pero Hallen no había terminado. Y ya que estamos en el tema, hablemos de cómo se hizo ese análisis de huellas. Se volvió hacia Grayson. Su señoría, el perito forense que trabajó en este caso, ¿fue citado a testificar? El juez parpadeó, sorprendido por la pregunta, y miró a Carrington. El fiscal dudó por un momento. Luego, a regañadientes, respondió: no. Los labios de Hallen se apretaron ligeramente. Entonces, déjeme entender bien. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme. Pero, ¿no consideraron necesario traer al especialista que procesó esa evidencia? ¿Sin oportunidad para interrogar al perito? ¿Sin preguntar sobre la cadena de custodia? ¿O cuestionar la precisión del análisis? La mandíbula de Carrington se tensó. Hallen asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Interesante. El juez Grayson suspiró, apretando el puente de su nariz con los dedos. Era la expresión de un hombre dándose cuenta de que este caso no era el triunfo fácil que había pensado. Pero Hallen no había terminado. Porque lo que estaba a punto de decir, lo cambiaría todo. Dio un paso lento hacia adelante, con la voz firme y segura. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia una declaración oficial del dueño del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. ¿El dueño? Hallen asintió. Sí, el señor Raymond Whitaker, el propietario registrado del Audi robado, dio una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca fue incluida en los documentos de la fiscalía. Y creo que sé por qué. Se giró hacia Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whitaker le dijo a los oficiales la noche que reportó el robo de su auto? La mandíbula de Carrington se tensó aún más. Sabía exactamente lo que venía. Hallen no esperó su respuesta. En cambio, sacó una transcripción impresa de su carpeta y la leyó en voz alta. Dejé el coche encendido mientras entraba a la gasolinera. Algún chamaco debió subirse y llevárselo, pero no fue el tipo que arrestaron. Yo vi al chavo, y era blanco. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala del tribunal. Hallen levantó el papel. Eso está en el informe original de la policía. El mismo informe que la fiscalía, convenientemente, nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que me arrestó omitió esto en su testimonio. La fiscalía lo ignoró. Aún así, quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción,
del verdadero ladrón. Soy culpable más allá de toda duda razonable. Carrington dio un paso al frente, nervioso, tratando de recuperar el control. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue detenido en posesión del vehículo. Pero Hallen negó con la cabeza. No lo fui. Su voz no subió de tono, pero cortó el aire del tribunal con precisión. Me arrestaron a varias cuadras, de donde abandonaron el coche, caminando a casa después de comprar botanas con mis amigos. No estaba en el auto, ni cerca del auto, ni huyendo de nada. Lo único que me conecta con este caso es un mal trabajo policial y puras suposiciones. El juez Grayson dejó escapar un suspiro lento, mientras se frotaba la sien. El caso se estaba desmoronando rápido, y todos en la sala lo sabían. Hallen se giró de nuevo hacia el jurado. El verdadero culpable se escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un chico negro, en la misma área y, para ellos, eso fue suficiente. Eso es de lo que realmente trata este caso. Silencio. Grayson carraspeó y se acomodó las gafas. ¿Algo más por parte de la fiscalía? Carrington estaba rígido, el rostro enrojecido de frustración. No, su señoría. El juez Grayson exhaló lentamente. Miró a Hallen por un largo momento, luego dirigió la vista al jurado. Finalmente, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que nadie en esa sala olvidaría. Caso desestimado. Un segundo de silencio absoluto. Y después, caos. La mitad del tribunal estalló, algunos con incredulidad, otros con un alivio silencioso. En la galería, la gente murmuraba, mientras los reporteros escribían frenéticamente en sus libretas. Hallen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara, que la realidad se hundiera en todos. El juez Grayson, aún sosteniendo el mazo con fuerza, miró a Hallen con una expresión imposible de leer. Había algo en los ojos del juez, que no estaba ahí antes. ¿Reconocimiento? Tal vez, incluso arrepentimiento. Hallen sostuvo su mirada por un momento, luego se dio la vuelta para salir. Pero justo cuando llegó a la puerta, la voz del juez lo detuvo. Señor Dawson. Hallen se quedó quieto, pero no volteó. Grayson dudó unos segundos, y al final dijo, deberías considerar estudiar derecho. Hallen sonrió de lado. No necesitaba pensarlo, ya iba en camino. Afuera del tribunal, el aire estaba lleno de voces. Los reporteros se amontonaban en las escaleras. Las cámaras parpadeaban sin parar. Y los micrófonos se estiraban como armas. Hallen, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber vencido a un fiscal con tanta experiencia? Hallen se subió la capucha de su sudadera, ignorando las preguntas. No le interesaba el espectáculo. Esto no se trataba de demostrar lo inteligente que era algo más grande. Al pie de las escaleras, su madre, Denise, lo esperaba. Tenía los brazos cruzados, y una expresión difícil de leer. Por un largo momento, solo lo miró en silencio. Finalmente, negó con la cabeza, y soltó un suspiro. Muchacho, me diste un susto que casi me mata. Hallen se rió bajito, rascándose la nuca. Tenía que arriesgarme, mamá. Ella lo miró un segundo más, y luego lo abrazó con fuerza. Siempre fuiste el terco de la familia. Las cámaras seguían parpadeando, pero Hallen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, junto a su coche, el juez Grayson nos observaba. Su postura ya no era la misma. La arrogancia se había ido. Y en su rostro, ya no quedaba ni una pizca de burla. Era otra cosa, algo más parecido a la reflexión. Grayson no esperaba que este caso fuera diferente a los demás. Un día más. Otro acusado. Otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que este caso no lo olvidaría tan fácil. Porque Hallen había hecho algo que casi nadie logra. Hizo que el sistema se mirara a sí mismo. Y, por primera vez, el sistema fue el que parpadeó primero. ¿Y cuál es la lección que debemos aprender? ¿Cuántos otros casos se habían manejado así? ¿Cuánta gente fue condenada, no por pruebas reales, sino por prejuicios, atajos, y un sistema más preocupado por cerrar casos rápido que por encontrar la verdad? Hallen tenía el conocimiento para defenderse. Pero, ¿qué pasa con los que no lo tienen? Esto no se trataba de un solo caso,
Se trataba de todos. Y Hallen lo sabía. Sabía lo que tenía que hacer después. Este no sería el último tribunal, en el que estaría de pie. Pero la próxima vez, no sería el acusado. Sería el abogado. Y cuando ese día llegara, no estaría solo. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea un segundo, compártela. El sistema de justicia está hecho de leyes, pero lo manejan personas. Y las personas pueden cambiar, pero solo si las obligamos. Dale like. Suscríbete para más historias que importan. Y mantengamos viva la conversación. Porque la próxima vez, tal vez no sea Hallen. Tal vez sea alguien que tú conoces.